Hoy te voy a mostrar lo que podríamos definir como la navaja suiza del trading. Un indicador 10 funciones. Os aseguro que es uno de los indicadores más potentes que he testeado jamás. La gran mayoría de las herramientas de tendencia convencionales se limitan a observar el precio de forma aislada. No les importa en absoluto si ese movimiento técnico estuvo respaldado por una verdadera presión de compra o de venta. Por esta razón, terminan cortando tus ganancias en los rangos laterales, dándote entradas tardías en los breakouts o atrapándote en falsas reversiones que parecen perfectas durante 2 velas y luego mueren por completo. Si alguna vez has operado con Bitcoin y has sentido que la tendencia del gráfico parece claramente alcista, pero aún así tu operación termina fallando, normalmente se reduce a un problema fundamental. El precio se ha movido, pero la convicción institucional no lo ha hecho. ¿Te ha pasado? Si es así, quédate porque lo que viene es oro puro. Hoy vamos a solucionar ese problema de raíz utilizando el indicador Smart Money Flow Cloud. Esta herramienta avanzada está diseñada específicamente para leer la tendencia estructural a través del flujo monetario ponderado por el volumen transaccionado y no mediante simples cruces de medias móviles rezagadas. El algoritmo se encarga de construir bandas de volatilidad adaptativas que se expanden de forma automática cuando el flujo institucional es fuerte y se estrechan notablemente cuando el flujo se vuelve débil, marcando posteriormente cambios limpios de régimen mediante etiquetas muy sencillas de compra y venta. Pondremos en práctica este sistema analizando el par Bitcoin en el marco temporal de 1 hora. Te mostraré con total exactitud cómo configurarlo, qué significa cada elemento visual en pantalla y cómo operar con él de una manera que se mantenga simple, objetiva y repetible. Para comenzar, realizaremos todo este proceso en la plataforma de TradingView, que es la interfaz más común. Una vez que abras TradingView, carga el gráfico de Bitcoin. Selecciona la temporalidad de 1 hora. Dirígete al buscador de indicadores y escribe Smart Money Flow Cloud del creador Boss Wave. Añádelo a tus favoritos y proyéctalo sobre tu gráfico. En cuanto el indicador se carga en pantalla, notarás inmediatamente que la lectura de la acción del precio se vuelve mucho más legible. Visualizarás una nube de color que oscila de forma fluida entre regímenes alcistas y bajistas, dos bandas adaptativas que actúan como límites de tendencia basados en el flujo monetario. Etiquetas claras de compra y venta en los cambios de régimen, marcadores con forma de diamante durante los retrocesos técnicos y un medidor de fuerza interior que refleja la solidez del ciclo actual. Veamos qué significa cada componente en términos sencillos. En primer lugar, el indicador establece una línea base informada por el flujo, lo cual actúa como la línea central de todo el sistema operativo. Sin embargo, no se trata de un promedio común. Se construye utilizando un motor suavizado avanzado y luego se ancla dinámicamente para que reaccione de forma diferenciada cuando el comportamiento conjunto del volumen y del precio refleja una presión real de los participantes institucionales. Alrededor de esta línea central, el script construye bandas adaptativas utilizando la volatilidad del mercado. Por lo tanto, estas bandas se ensancharán de forma notable cuando el mercado se mueva con una fuerte convicción institucional y se estrecharán drásticamente cuando el precio entre en una fase de calma o de incertidumbre. Llegamos a la parte clave. Este indicador no trata todos los movimientos del precio por igual. Utiliza un modelo de flujo de dinero que rastrea con exactitud dónde cierran las velas dentro de su rango total y pondera ese resultado en función del volumen negociado. Por ejemplo, si las velas japonesas cierran sistemáticamente cerca de sus máximos acompañadas de un volumen alto y robusto, el sistema interpretará esta acción como una verdadera presión de compra institucional. Por el contrario, si las velas cierran cerca de sus mínimos bajo un volumen fuerte, el algoritmo validará la presencia de una presión real de venta. Posteriormente, el indicador utiliza la fuerza de ese flujo para ajustar de forma automática tanto la sensibilidad del sistema como el ancho de las bandas de volatilidad. Esta es la razón por la cual esta herramienta es infinitamente más
más inteligente que un canal tradicional. No reacciona únicamente a la volatilidad superficial, sino que responde a la combinación matemática de la volatilidad más el flujo de dinero real. Analicemos ahora los colores de régimen de la nube. Cuando el sistema detecta un sesgo alcista, la nube cambia automáticamente a un tema de color comprador, en este caso a azul. Y cuando el sesgo se vuelve bajista, la nube se tiñe de rojo. Esta es vuestra primera y más importante lectura en el gráfico, ya que os indica qué bando del mercado tiene el control absoluto dentro del precio en ese instante. A continuación tenemos las etiquetas de compra, buy y venta, sell. Estas alertas aparecen únicamente cuando el precio perfora las bandas adaptativas y el régimen del mercado cambia por completo. Una etiqueta de compra marca una transición alcista fuerte, mientras que una etiqueta de venta señala una transición bajista validada. Debéis comprender que estas etiquetas no son señales aleatorias o flechas mágicas. Están diseñadas para mostraros el momento exacto en el que el sistema confirma que el mercado ha cambiado de régimen basándose en movimientos respaldados por el flujo de volumen. Prestad mucha atención a los marcadores con forma de diamante. Estos diamantes se imprimen en pantalla cuando el precio realiza un retroceso técnico y toca la línea central del indicador, siempre y cuando se mantenga dentro de un régimen firmemente establecido. En otras palabras, cuando el mercado está en tendencia, el precio experimenta una corrección temporal. Testea la línea base y el indicador cataloga esa interacción como una oportunidad de reentrada. Esto es un recurso extraordinario, ya que os proporciona una metodología estructurada y limpia para incorporaros a las tendencias sin cometer el error de perseguir los techos o los suelos del mercado. También notaréis que el grosor de la nube central varía constantemente. Cuando la nube se muestra más ancha y evidente, típicamente significa que el impulso interno de las velas tiene mayor fuerza estructural. Cuando la nube se vuelve delgada y apretada, nos indica que el movimiento carece de fuerza o que el precio está comprimiéndose en un rango muerto. En la parte inferior de la pantalla veréis un medidor de fuerza de la tendencia que oscila desde territorio bajista hasta alcista, arrojando una lectura en formato de porcentaje. Podéis interpretar este marcador como un medidor de confianza estadística. Cuando la fuerza registra valores bajos, el mercado suele encontrarse lateral o en rango, aumentando la probabilidad de giros en falso. Por el contrario, cuando la fuerza es elevada, la tendencia es sumamente estable y los retrocesos tienden a respetar el soporte o resistencia de la línea central de manera óptima. Ese porcentaje, esa fuerza, es en tiempo real, o sea, nos indica la confianza estadística del momento actual del índice. Detente un momento. ¿Crees que para invertir necesitas pasarte años estudiando análisis técnico y descifrando balances? Ya no. Por eso creamos Orion One, una herramienta con inteligencia artificial que analiza cualquier activo en su totalidad. Da igual que sean criptomonedas, forex, materias primas, acciones, te dice de forma clara si es el momento exacto para invertir. Todo en minutos y sin importar tu experiencia. Te quitas de encima años de ensayo y error. Y hoy tengo un anuncio importante. Arrancamos oficialmente la formación VIP de Orion One. Te enseño absolutamente todo, de 0 a 100. Vas a aprender a exprimir la herramienta, a gestionar tu capital con un riesgo profesional y a operar con total certeza, sin tener que estar pegado a las gráficas todo el día. Las plazas son estrictamente limitadas. Si quieres dejar de adivinar y empezar a operar con la ventaja que te da la IA, escríbenos ahora mismo al correo que tienes en pantalla o en la descripción aquí abajo. Además, si quieres descubrir qué es exactamente la herramienta y todo lo que puede hacer, tienes el vídeo 92% de precisión analizando la IA de Orion One disponible en este mismo canal. Asegura tu plaza y ahora seguimos con el vídeo.
Vamos a adentrarnos en el panel de configuración, ya que a raíz del último vídeo me habéis solicitado un ajuste específico para optimizar la estrategia en Bitcoin. Abrimos los ajustes del indicador, nos desplazamos a la pestaña de entrada de datos y buscaremos la variable denominada Trend Length. Para la estrategia de este vídeo vamos a modificar este parámetro para fijarlo estrictamente en 150 periodos. Tras escribir 150 hacemos clic en aceptar. Permíteme explicarte qué impacto matemático genera este cambio. La longitud controla el grado de suavizado y la velocidad de respuesta de la línea central. Una longitud corta reaccionará de forma más rápida ante los movimientos del precio, pero cambiará de régimen con demasiada frecuencia, atrapando mucho ruido y señales falsas en el gráfico. Una longitud más larga, como la de 150 periodos que estamos aplicando, responderá de forma más pausada, pero filtrará eficazmente el ruido lateral y os mantendrá alineados con las tendencias intradía de mayor envergadura. En el par Bitcoin en temporalidad de 1 hora, configurar la longitud en 150 hace que los cambios del régimen sean mucho más selectivos, entregando segmentos tendenciales sumamente limpios, especialmente durante las semanas donde Bitcoin suele realizar falsas rupturas en ambas direcciones antes de definir su verdadero rumbo distributivo. El resto de las opciones en el panel de control son personalizaciones estéticas opcionales, pero conceptualmente es importante que sepáis que estaríais modificando si decidís calibrarlo por vuestra cuenta más adelante. El motor de tendencia regula la suavización de la línea central. Los ajustes de flujo alteran la estabilidad de las lecturas del flujo de dinero. Y los parámetros de las bandas determinan qué tan estrechos o amplios serán los límites de volatilidad en el gráfico. Si alguna vez sentís que las señales cambian con demasiada rapidez, debéis aumentar el suavizado del flujo. Si sentís que las alertas llegan muy tarde, reducís la sensibilidad o acortáis la longitud. Para la sesión de hoy mantendremos las cosas simples. Fijad la longitud en 150 y operad el sistema tal y como está diseñado, tal y como hemos visto al principio. Hablemos ahora de cómo ejecutar operativamente este indicador en el gráfico de 1 hora de Bitcoin. Vamos a emplear dos tipos de entrada perfectamente estructuradas. La entrada por cambio de régimen y la entrada por retesteo de la línea central. El objetivo principal es sumamente directo: operar siempre a favor del régimen actual. Evitar por completo pelear contra el color de la nube y utilizar los retesteos a la línea central como entradas de bajo riesgo. Una operación de compra comienza formalmente cuando el indicador se establece en un régimen alcista. Visualizaréis la nube cambiar a los colores compradores y habitualmente veréis aparecer una etiqueta de compra buy cerca del origen del movimiento. La condición inquebrantable número 1 es que el precio esté respetando la estructura alcista. Esto significa que las velas no deben cotizar de forma sostenida por debajo de la línea central, ni penetrar constantemente en el territorio bajista de las bandas. Disponemos de dos variantes para entrar al mercado. La primera opción es la entrada agresiva. En cuanto aparece la etiqueta de compra y la vela cierra con un cuerpo sólido que demuestra fuerza, podéis abrir la posición larga en la apertura de la siguiente vela, siempre y cuando el régimen haya cambiado formalmente y el precio se sostenga por encima de la zona de la línea central. El stop loss se colocará por debajo del mínimo de oscilación más cercano o debajo del área de la línea central, que ahora asumirá el rol de soporte dinámico. Por contra, el Take Profit utilizaremos un modelo de riesgo sencillo y matemático. Buscaremos un objetivo de ganancias equivalente a 1,5 veces nuestro riesgo. Esto mantiene la estrategia consistente y evita que os quedéis atrapados si el mercado entra en un periodo picado. La segunda variante es la entrada limpia, y os confieso que es mi configuración predilecta. Consiste en esperar pacientemente el retroceso técnico. Una vez que el indicador nos confirma el régimen alcista, esperamos a que el precio corrija a la baja y busque tocar la línea central. Cuando este retesteo ocurre, el sistema imprimirá el marcador en forma de diamante.
Ese diamante es vuestra alerta que el precio está probando el valor medio dentro de un ciclo comprador. Pero cuidado, no compréis a ciegas en cuanto el precio toque la línea. Esperad siempre a que aparezca una vela de confirmación alcista. Puede ser una vela verde fuerte que rechace la línea central con una mecha inferior y cierre hacia arriba, o una vela envolvente alcista que reclame la estructura de corto plazo. Entraremos al mercado justo al cierre de esa vela de confirmación. El stop loss se colocará inmediatamente por debajo del mínimo dejado por el retroceso o sutilmente inferior a la zona del testeo de la línea central. El objetivo de ganancias se fijará nuevamente en un ratio fijo de 1,5. Si las condiciones de Bitcoin muestran una tendencia macro ultra fuerte, podéis realizar cierres parciales y dejar correr una fracción de la posición. La configuración para operaciones de venta en corto es exactamente el reflejo simétrico del escenario anterior. Una tendencia bajista da inicio cuando el indicador cambia formalmente a un régimen vendedor. La nube se tiñe con los colores bajistas y comúnmente aparecerá una etiqueta de venta, sell, al comienzo de dicha transición estructural. La condición obligatoria número 1 es que el precio permanezca cotizando por debajo de la zona de la línea central de manera consistente, fracasando en cada intento por superarla. Nuevamente tenéis dos modalidades para ejecutar la entrada. La variante agresiva consiste en entrar al mercado utilizando la alerta de la etiqueta de venta. Si el indicador imprime la etiqueta de sell y la vela en curso cierra con un cuerpo sólido por debajo del límite de la banda adaptativa, podéis abrir la posición corta en la apertura de la vela siguiente. Stop loss, vuestra orden de protección se ubicará por encima del máximo de oscilación más cercano o por encima de la zona de la línea central, la cual asumirá el rol de resistencia dinámica en este entorno. Por contra, el take profit, el objetivo de salida, se fijará estrictamente buscando el ratio matemático de 1,5. La variante más limpia y segura es la entrada por retesteo de la línea base. Una vez validado el régimen bajista por el indicador, esperamos a que el precio realice un rebote alcista temporal hacia la línea central. En cuanto el precio testea dicha línea desde abajo, el sistema proyectará el marcador en forma de diamante en vuestra pantalla. Esa es vuestra señal técnica de retesteo dentro de un ciclo vendedor. En ese momento aguardamos la aparición de una vela de confirmación bajista. Una vela de envoltura bajista o una vela con cuerpo sólido rojo que cierra rechazando la línea central será el gatillo perfecto. Entramos al mercado al cierre de dicha vela confirmadora. Ubicamos nuestro stop loss por encima del máximo que dejó el rebote y buscamos como objetivo el ratio del 1,5. Esta es la metodología profesional para evitar el error de perseguir el precio. Le permitís al sistema que defina el régimen operativo y luego utilizáis las correcciones hacia la línea central para obtener una entrada completamente controlada y con un riesgo acotado. Hablemos ahora de cómo blindar vuestra cuenta ante los fallos más habituales a utilizar esta herramienta, manteniendo vuestra lectura de gráficos simple y objetiva. Si observáis que el medidor de fuerza inferior registra valores muy bajos o debilitados y notáis que la nube central cambia de color constantemente en pocas velas, no forcéis ninguna operación. Ese comportamiento es el síntoma inequívoco de un mercado en rango lateral. En los mercados laterales el precio cruzará la línea central con demasiada frecuencia hacia arriba y hacia abajo, provocando que las señales de retesteo y los diamantes acumulen mucho ruido y pierdan efectividad. Bajo estas condiciones hostiles, la decisión más inteligente es quedarse al margen, esperar a que se consolide un cambio de régimen limpio y aguardar al primer retroceso válido que respete la estructura. Asimismo, os sugiero que dejéis de tratar las etiquetas de compra y venta como si fueran flechas mágicas o señales milagrosas de ejecución inmediata. Estas etiquetas simplemente marcan transiciones técnicas de un régimen a otro.
La ventaja estadística real de este sistema no proviene de operar cada etiqueta de forma aislada, sino de seguir la dirección del régimen dominante y ejecutar las entradas durante los retrocesos técnicos, únicamente cuando el precio demuestre que respeta el soporte o resistencia de la línea central. Debéis tener siempre presente que estamos analizando el par Bitcoin en la temporalidad de una hora. Bitcoin es un activo que se mueve a una velocidad vertiginosa y que tiene una alta tendencia a dejar mechas muy largas para barrer órdenes antes de continuar su marcha. Por lo tanto, es vital que le deis a vuestro stop loss el espacio técnico necesario para sobrevivir a la volatilidad normal del activo, pero manteniendo siempre vuestro riesgo financiero fijo y controlado, asegurándoos de que una sola operación perdedora jamás ponga en peligro vuestro rendimiento de la semana. Un breve comentario sobre las expectativas reales del sistema. Este indicador ha sido desarrollado para leer la tendencia pura del mercado a través del flujo de órdenes de volumen, lo que os proporcionará regímenes operativos mucho más estables, limpios y duraderos que los que podríais obtener utilizando promedios móviles simples. Sin embargo, ninguna herramienta técnica es perfecta ni infalible. Este sistema ofrece su máximo rendimiento cuando Bitcoin se encuentra en una fase tendencial madura y la participación del volumen institucional es significativa. Utilizad este indicador complementándolo con el contexto básico del mercado. Respetad siempre los niveles clave de las temporalidades superiores y jamás operéis sin reglas estrictas de gestión de capital. Gestionad siempre vuestro riesgo con responsabilidad. Poned a prueba las configuraciones en vuestras cuentas demo y aseguraos de que cualquier estrategia se acople a vuestra propia tolerancia al riesgo antes de poner dinero real en juego en las plataformas. Todo lo que has visto en este vídeo ahora lo puedes simplificar con Orion One. Porque el trading siempre ha sido un mundo complejo. Velas, indicadores, estructuras, análisis técnico, análisis fundamental, gestión emocional. Un camino reservado durante años solo para unos pocos profesionales. Pero eso era antes. Con Orion One ya no necesitas dominar cada detalle del mercado. Su inteligencia artificial analiza el activo por ti. Detecta la tendencia, identifica la estructura y te muestra niveles precisos de entrada, take profit y stop loss. Sin emociones, sin sesgos, sin dudas. Da igual si es forex, índices, materias primas, etc. Orion One procesa el mercado en segundos y te entrega una previsión clara, objetiva y operativa. Y en el plano psicológico se acabó el miedo a equivocarte. Orion One no siente presión, no se acelera, no duda. Sus niveles son los que son. Datos puros, decisiones limpias. El mercado sigue siendo complejo, pero tú ya no tienes que cargar con esa complejidad. Si deseáis seguir descubriendo herramientas y scripts analíticos como este, con un diseño limpio, directo y optimizado para la ejecución real en los gráficos, tenéis que ver el vídeo. Este indicador de scalping de 5 minutos me hizo ganar 11.790 € esta semana.